comunidad cristiana, senda de vida. Estamos para servirte, que seas parte de esta gran familia. Y que seas parte de esta gran familia. Y que seas parte de esta gran familia. En comunidad cristiana, senda de vida. Estamos para servirte y que seas parte de esta gran familia. Y que seas parte de esta gran familia. Y que seas parte de esta gran familia. Nuestra visión es mostrar el camino hacia Dios, haciendo discípulos en la victoria, y el mundo enseñándoles a guardar lo que Jesús nos enseñó, con paciencia y con amor. En comunidad cristiana, senda de vida, haciendo discípulos en la victoria, y el mundo enseñándoles a guardar lo que Jesús nos enseñó, con paciencia y con amor. En comunidad cristiana, senda de vida, estamos para servirte y que seas parte de esta gran familia. Y que seas parte de esta gran familia. Y que seas parte de esta gran familia. Nuestra ubicación te diré en esta canción. Al final de la avenida Loreto nos encontrarás, cruzando por la calle Rivas, Centro Comercial La Liberal. En comunidad cristiana, senda de vida, estamos para servirte y que seas parte de esta gran familia. Y que seas parte de esta gran familia. Y que seas parte de esta gran familia. En comunidad cristiana, senda de vida, haciendo discípulos en la victoria, y el mundo enseñándoles a guardar lo que Jesús nos enseñó, con paciencia y con amor. En comunidad cristiana, senda de vida, estamos para servirte y que seas parte de esta gran familia. Y que seas parte de esta gran familia. Y que seas parte de esta gran familia. En comunidad. Con ustedes el apóstol José Gregorio González Aparicio. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 4 y 5. Y leemos la palabra del Señor con la bendición del Padre, con la autoridad del Hijo y la unción del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: que sepa gobernar su propia casa y mantener a sus hijos obedientes y bien criados. Pues si no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá guiar a la asamblea? Diga conmigo, a la asamblea, al pueblo, a la iglesia de Dios. Te damos, Señor, toda la gloria y la honra. Vamos a orar, amén, hermano. Te damos, Padre amado, toda la gloria, toda la honra sea para ti, papá.
Que este mensaje, mi Dios, sea medicina para nuestro espíritu, alma y cuerpo. Y que a través de este mensaje, a través de este conocimiento que vamos a adquirir en el día de hoy, que tu Santo Espíritu nos dé sabiduría y revelación en el entendimiento de Cristo, y que podamos ver nosotros lo más nítido posible a Cristo a través de este mensaje, a través de esta verdad presente. Te pedimos, mi Cristo amado, que seas tú glorificándote de una manera especial, que tú puedas, Espíritu de Dios, guiarnos a toda verdad, y que podamos, Señor, en esta mañana entender tu mensaje. Todo principado es atado, toda brujería es inoperativa contra tu iglesia, y declaramos cielos abiertos en esta casa, y que el poder sobrenatural de tu Espíritu esté en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Fuerte esa palma que es para Cristo. Hoy quiero hablar un tema muy importante para nuestras vidas, que tiene como título Casas de Reino. Diga conmigo, casa de reino. Y a través de este mensaje, que tiene toda la intencionalidad de transformar tu familia en una casa de reino. El Espíritu de Dios quiere transformar nuestras vidas. El Espíritu de Dios, hermano, quiere restaurar el diseño divino como antes fue en el principio, activando los hogares, y que esos hogares sean embajada del reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso el apóstol Pablo le dijo a su hijo amado Timoteo en la primera carta, en el capítulo 3, versículo 4 y 5, que sepa gobernar su propia casa y mantener a sus hijos obedientes. Diga conmigo, obedientes. Diga conmigo, hijos obedientes y bien criados. Pues si no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá guiar a la asamblea de Dios? Y hoy tengo un mensaje, amados hijos en la fe, con un espíritu reformador. La iglesia hoy en día está sufriendo muchos embates. Está metida, hermano, en un problema donde el sistema humano, las naciones naturales, cuando te hablo de naciones naturales, te estoy hablando de los países del mundo. Y cuando usted me escucha hablar de nación espiritual, te estoy hablando de la iglesia de Cristo. Entonces, estas naciones naturales se han levantado, hermano, en contra del diseño de Dios. Se ha levantado en contra del diseño original de Dios, que es la familia. También se ha levantado en contra del diseño de Dios, que es la iglesia.
Y el Espíritu Santo hoy, dígale a su hermano, nos está haciendo una advertencia, nos está haciendo un llamado urgente. Dígale a su hermano, urgente y revelador. Porque estamos, hermano, en estos tiempos, hermano, tan difíciles, que si el justo con dificultad se salva, ¿qué quedará para el impío y el pecador? Y este mensaje apostólico, hermano, y profético de hoy nos hace ese llamado urgente. Hoy el Espíritu de Dios nos dice: iglesia, vuelve a tu diseño original, al diseño original que el Padre desde el principio, desde mucho antes de la fundación del mundo, ya nos había predestinado a convertir cada hogar en un altar. Que nuestros hogares, repito, sea un altar para Dios. Que nuestros hogares sea una escuela. Que nuestros hogares sea un gobierno. Que nuestros hogares sea una embajada del reino. ¿Hay alguien en esta casa que dice amén? ¿Hay alguien en esta casa que está entendiendo lo que el Espíritu Santo de Dios está hablando? Son tiempos, hermanos, tan difíciles que aún en los mismos sueños Satanás nos va a empezar a atacar para sacarnos del propósito eterno de nuestro Padre. Aún mismo familiares utilizados por las mismas flamas del infierno nos van a querer apartarnos de ese plan de Dios, de ese propósito eterno de Dios. Y que si no estamos nosotros, hermanos, entendidos en los tiempos como los hijos de Isaacar, estaremos nosotros en grave peligro. Necesitamos, hermano, ese llamado urgente a formar familias que gobiernen con justicia, que gobiernen con la verdad de Dios. Dígale a que tiene al lado: compra la verdad y no la venda. Necesitamos familias que gobiernen con propósito eterno. Y que esa familia, dígale a su hermano que tiene al lado, tengamos estrategias. Dígale, tengamos estrategias divinas, reveladoras, reformadoras, para manifestar el reino de Dios aquí en esta tierra. ¿Hay alguien en esta casa que levanta su mano y le dé la gloria a Dios? Y donde realmente comienza la manifestación del reino de Dios tiene que ser en el hogar. Abraza a tu hermano que tiene al lado. Comienza a manifestar el reino de Dios. Comienza a manifestar a Cristo en tu hogar. Este mensaje, hermano, no va a ser un mensaje, hermano, religioso, sino es un mensaje que nos va a dar un mapa, una guía, para que tu familia y mi familia podamos seguir hacia adelante. Este mensaje no es religioso, es un mensaje que te va a ayudar para que hagas decretos que están revelados por el mismo Espíritu Santo de Dios, y que tú te levantes y seas un hombre y una mujer dentro de tu hogar que pelee la buena batalla de la fe, que hagas una verdad transversal, porque la verdad de Dios no es negociable. Y en este mensaje, hermano, apostólico y profético, es una confrontación. Dígale a su hermano, es una confrontación directa, muy directa para nuestras vidas, a un sistema religioso que ha estado, hermano, resurgiendo de un sistema, hermano, que ha querido mezclar, hacer un sincretismo
sincretismo. Y la palabra sincretismo significa mezclar lo que es santo, lo que es puro, lo que es de Dios, lo que es del diseño original, con pensamientos filosóficos, humanos, religiosos. Y este sistema religioso que ha estado, hermano, corrompido y que ha estado contaminando por más de 1900 años. Ha distorsionado, hermano, completamente el plan de Dios. Ha corrompido y ha suplantado el diseño eterno de Dios. Y estoy predicando esto en un tiempo donde el engaño final, donde los velos de ignorancia están viniendo tan acelerado que aún los escogidos, hermano, serán engañados. Alaba la gloria del Señor. Muchos escogidos serán engañados, porque este engaño final trae un veneno, hermano, que no nos damos cuenta, que nos adormece para no poder ver lo que es eterno, lo que es las realidades de Cristo, y se está ensanchando globalmente, donde las estructuras del anticristo ya están operando abismalmente y no nos hemos dado cuenta, ya que está en una operación silenciosa, en una operación disfrazada. Y dígale a su hermano que tiene allí al lado, tengamos mucho cuidado. Y estas estructuras del anticristo, ya están en operación disfrazada para su bien común. Si ya esto comenzó hace más de 1900 años, imagínense ustedes qué no está haciendo el enemigo a través de las redes sociales, a través de lo que vemos en Facebook, en TikTok, en Instagram, a través, hermano, de programas televisivos tipo streaming, ejemplo como Netflix, ejemplo como TV Plutón. Hermano, están pasando tantas cosas que están envenenando la mente de nuestros jóvenes, la mente de nuestros niños, la mente de los esposos, la mente de las esposas, distrayéndonos y llevándonos a un pozo sin fondo y sin salida. Y donde el reino de Dios debe ser manifestado correctamente, con urgencia, en cada hogar, en cada rincón, hermano, de nuestra nación. Alaba la gloria del Señor. Dígale que tiene lado. El reino de Dios tiene que ser manifestado correctamente, con urgencia, en cada casa y hogar. No te estoy hablando de un sistema religioso, te estoy hablando del reino de Dios y de su justicia, como lo enseñó Jesús y sus apóstoles. Y estas cosas, dígale a su hermano, no las podemos callar. Tenemos que hacer apología. Apología es hacer defensa de nuestra fe. Y hay principios, dígale a su hermano, hay principios que no se pueden, hermano, negociar. Si yo tengo, hermano, hay un principio que es la ley de la gravedad. Yo tengo aquí esto. Y yo puedo predicarle, hermano, así ahorita tengo la fuerza, pero llegará un momento, hermano, que la ley de la gravedad me va a vencer. Y dígale a su hermano, eso es un principio. Y esos principios no son negociables. Por eso, hermano, la ley de la gravedad hace que usted y yo tengamos los pies sobre la tierra literalmente. Pero hay muchos que tienen sus pies literalmente en la tierra,
están distraídos por cosas, por eventos que han ocurrido en su vida, pero no se han dado cuenta de lo que está pasando en el mundo. No se está dando cuenta, hermano, de lo que está pasando aquí en la tierra. Y llegará un momento, hermano, que esa ley, hermano, de la gravedad, que es un principio, hermano, irá venciendo, porque no podemos nosotros vencer un principio que Dios estableció, porque mañana pasado, hermano, se cumplirá y caerá a tierra. Entonces hay principios que la iglesia de Cristo no puede negociar con las naciones naturales. Alaba la gloria del Señor. Hay principios de la iglesia de Cristo, verdades que la iglesia no puede estar, hermano, compartiendo, aceptando, que sobrepasen a nuestra creencia, a nuestro distintivo y a nuestras convicciones. Y dígale a su hermano, no nos podemos callar estas cosas. Y en mis 25 años, hermano, en el ejercicio ministerial, en el reino de Dios, no en la religión ni en lo teológico, porque mire que he estudiado mucho, hermano, lo que es teología. No te vengo a hablar de teología, yo te vengo a hablar de mi relación con Dios, porque cuando hay revelación, dígale a su hermano, hay unción de Dios. Y la unción de Dios te da la revelación. Lo que el Señor me ha mostrado con lo que dice las Escrituras es revelador. Y lo que la religión ha estado, hermano, tergiversando por siglos, lo que aquí te estoy hablando no es una teoría conspirativa. Te estoy hablando, hermano, del poder de Dios, porque la palabra de Dios, aleluya, no consiste en palabrerío, sino en poder de Dios. Hay alguien en esta casa que dice amén. No te estoy hablando con argumentación humana religiosa, sino te estoy hablando de un fruto de la búsqueda profunda del Espíritu de Dios en mi vida, del estudio serio de la palabra de Dios, de ese estudio, hermano, que da la revelación del Espíritu. Cuando cerrada la puerta, entra en tu aposento, y en tu aposento, aleluya, Dios te recompensará en público. Hay alguien en esta casa que levante su mano y le da la gloria a Dios. Te estoy hablando de una confrontación directa. Te estoy hablando de esa confrontación de las estructuras greco-romanas y babilónicas, que hoy en día dominan gran parte del llamado cristianismo. No te alarmes por lo que te estoy hablando, sino simplemente sigue investigando y el Espíritu Santo de Dios te dé a ti sabiduría y revelación. Cuando te hablo del sistema babilónico, te estoy hablando de la antigua ciudad de Babilonia, que se encontraba en aquellos años atrás en la región de Mesopotamia, en lo que hoy en día es Irak, a unos 85 kilómetros al sur del Bagdad, en las cercanías de la actual ciudad de Izmir. Entonces este mensaje, hermano, profético y apostólico, no solo es una denuncia al sistema humano, al sistema religioso babilónico que ha estado suplantando lo que es el diseño de Dios, sino que también te va a exponer el avance profético de un sistema global, de un sistema, hermano, que va buscando el control absoluto y total de la mente,
de la conciencia y de la adoración. Hermano, lo que te estoy hablando es serio. Lo que te estoy hablando, hermano, es que hay un avance profético en este sistema global que está buscando el control absoluto de la mente, de la conciencia y de la adoración. Y muchas de estas verdades me confrontaron a mí primero y no me fue fácil, hermano, aceptarlo. Y dije, no, aquí hay algo que están cocinando que no me gusta. Hay cosas que me enseñaron que creí que por años era verdad y que no lo era. Alaba a Cristo. Que no venía del diseño original de Dios, sino que venía de una mezcla corrupta que históricamente comenzó en Antioquía, donde hubo divisiones, donde hubo mezcla de doctrinas, de dogmas de hombres, y que aún así, hermano, la iglesia fue prosiguiendo, porque la iglesia la cuida el Espíritu Santo de Dios y la cabeza que es Jesucristo. Aleluya. Aún en medio de esas distracciones, y alabado sea Dios, ese remanente de la iglesia de Cristo prosiguió, hermano, la tarea evangelizando mundialmente en su tiempo, y que se ha fortalecido, hermano, aún en medio de un sistema eclesiástico griego, romano y con pensamiento, hermano, babilónico. Ojo, vamos a abrir en nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 18, versículo 4, y nos vamos a enfocar mucho en ese texto bíblico. En Apocalipsis 17 también lo va a tener allí y usted lo va a leer en su casa. Ojo, Apocalipsis 17, allí nos va a hablar a nosotros de la gran ramera y nos va a hablar de la bestia, la gran ramera del diablo. Hermano, son, hermano, el Estado que está dirigiendo la religión popular. Usted sabe qué es lo que te estoy hablando. La religión popular del mundo. Así, hermano, el Espíritu de Dios se lo reveló al apóstol Juan, de la gran ramera del diablo, que ha engañado a muchos, y en su tiempo, hermano, vendrá con la bestia. Pero en Apocalipsis 18:4 nos habla a nosotros de la caída de Babilonia, de ese sistema religioso que vendrá su caída. Muchos ni siquiera ni cuenta se ha dado, porque se ha estado durmiendo, han estado anestesiados satánicamente en la religión. Y mire lo que dice Apocalipsis 18:4. Oí otra voz del cielo que decía: salid de ella. Diga conmigo: salid de ella. Pueblo mío. ¿A quién se refiere? A la iglesia. Diga conmigo: salid de ella. Pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de su plaga. Apocalipsis 18:4. Ahora bien, en Efesios capítulo 5, versículo 14, miren lo que dice. Pero eso dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Efesios 5:14. A lo que se refiere aquí, hermano, que el apóstol Pablo da un mensaje profético en Efesios capítulo 5:4. Despiértate tú que duermes,
y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Hay una exhortación espiritual dirigida a toda la iglesia, pero mayormente a nosotros los ministros de Jesucristo, que de una manera el Espíritu Santo Jesucristo nos ha encomendado a nosotros a dirigir, a edificar, a llevar al pueblo hacia una sana doctrina. Y mayormente nosotros los ministros somos responsables de despertar aún creyentes que están durmiendo todavía y que aún no se han dado cuenta de lo que está pasando en el mundo. Dentro de este sistema que viven como si estuvieran muertos, aunque estén en las congregaciones o en las comunidades de fe, hoy el Espíritu Santo nos hace a nosotros un llamado a que nos levantemos de ese letargo y que volvamos a la luz del Evangelio del Reino, a ese Evangelio del Reino que tiene que ser predicado para la gloria de Dios. Hay alguien en esta casa que levante su mano, aleluya, y le da la gloria a Dios. Aún el apóstol Pablo, hermano, sigue hablando en Romanos capítulo 13, versículo 11, y dice: y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de despertaros del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creíamos. Alabado sea el nombre de Jesús. Aquí el apóstol Pablo está confrontando, hermano, a la pasividad que se ha infiltrado con este sistema greco, romano, babilónico en muchas de las estructuras que se han llamado, hermano, cristianas evangélicas, pero se nos ha olvidado de entender que nosotros somos, hermano, la manifestación del reino de Dios en esta tierra. Se nos manda, gloria al Señor, a congregarnos. ¿Cuántos dicen amén? Pero tenemos que entender que usted y yo somos embajadores del reino de Dios en esta tierra. Y el apóstol Pablo confronta la pasividad y el conformismo espiritual cuando él dice que el tiempo exige despertar. Díganle a su hermano: tenemos que despertar. Yo veo hermanos, veo familias que se toman tremendas vacaciones, llámenlo como sea, hermano. Si están enfermos, se apartan de la obra de Dios. Si tienen problemas, se apartan de la obra de Dios. Se apartan de la comunión con el Padre y se apartan de la comunión con sus hermanos. No, pero yo estoy orando en mi casa. Díganle que tiene al lado: no, es una mentira del diablo. Dios te manda, aleluya, no dejaos de congregaros como muchos tienen por costumbre, y más cuando veis que el tiempo se acerca. Alaba a Cristo. Alaba a Cristo. Hay alguien en esta casa que se levante, aleluya, que da la gloria a Dios. Estamos viviendo, hermano, tiempo de que la iglesia de Cristo, hermano, está siendo engañada, y aún, hermano, los que estamos nosotros, hermano, batallando, los escogidos, aún serían engañados. Tiempo donde la iglesia de Jesucristo tiene que despertarse. Y dígale a su hermano: aquí no podemos jugar la iglesita. Si yo estoy enfermo, no es excusa, tengo que venir, aleluya, para que oren por mí y ser sano. Alaba la gloria del Señor. Tengo problemas familiares, tengo que venir para que mis problemas, tengo que descansar en Cristo. Oramos y se solucionan los problemas. Tengo un dolor profundo por lo que estoy pasando, no deje de congregar.
pasividad. Ser pasivo es ser irresponsable con Dios. No podemos vivir con un conformismo. Ay, tengo aquí con un dolorcito. Ven a la iglesia. Ven con comunión con tus hermanos. Vamos, me tengo un dolor de muelas. Ven. Gloria al Señor, que aquí oramos por ti, sale sana en el nombre de Cristo. Ay, que tengo fiebre. Ven. Que tengo que ven. Que Cristo te sana. Cristo te sana. Dije que Cristo te sana. No te estoy hablando de religión, te estoy hablando del poder de Dios. Entonces Pablo tiene que confrontar la pasividad y el conformismo espiritual. Dice que el tiempo exige despertar, no solo saber la enseñanza bíblica, eso ya me lo sé. Es tiempo, hermano, de acercarse a Dios. Acercaos pues a Dios, dice la Biblia, y Él se acercará a vosotros. Alaba la gloria de Dios. Óyeme, lo que Pablo aquí se refiere cuando está hablando del tiempo o del hebreo moedín, te está hablando del tiempo o del hebreo moedín, de ese tiempo profético, conociendo el tiempo, en otras palabras, conociendo la sazón, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Y esto conociendo el tiempo, diga conmigo, conociendo el tiempo, que ya es hora de despertaros del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creíamos. Como le dije, ese tiempo de lo que Pablo está hablando es un tiempo profético. En el hebreo, moedín, que significa, diga conmigo, demanda acción, discernimiento, ruptura con el sistema humano y religioso. Fíjese que ese término, amada iglesia, ese término moedín en hebreo generalmente se traduce como los que despiertan. Diga conmigo, los que despiertan, los que se levantan o los que se reúnen. Alaba a Cristo. Y dependiendo de este contexto que te estoy hablando, de esa raíz hebrea que tiene que ver con la unión, con la reunión y el levantamiento y el avivamiento del pueblo de Dios, de la manifestación del reino de Dios en esta tierra. Alaba a Cristo. En este sentido, amados hijos en la fe, en este sentido profético y bíblico, los moedín están aquí en esta casa. Alábalo. Somos aquellos. Levanta tu mano, aleluya. Hay alguien, aleluya, que se pone de pie y dice conmigo, yo soy de eso, de los moedín. Soy de aquellos que se despiertan del sueño espiritual. Por eso el Espíritu Santo me inquietó y estoy aquí en esta casa. Diga conmigo, yo soy de los que se reúnen como una iglesia, como un pueblo llamado para manifestar el reino de Dios en la tierra. Para que mi hogar sea una casa del reino. Para que mi hogar sea una torre de vigilancia contra la apostasía y el engaño. Alaba la gloria de Dios. El Espíritu de Dios en esta hora. Oh Espíritu Santo, irradica, sabatea, sopla, norte, sur, este y oeste en tu pueblo. Que podamos ver, Señor, la revelación de esta palabra. Si nos damos cuenta, lo que dice Apocalipsis capítulo
18. Seguimos en Apocalipsis 18, versículo 4. Te habla de la gran caída de la Babilonia, de la ramera del diablo. En este clamor, hermano, dice Apocalipsis 18:4, y oí otra voz procedente del cielo que decía: salid, diga conmigo, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Y sacaba Shoya. Entonces mi quimazote cae. Oh Espíritu Santo, aquí hay, hermano, algo profético, algo del reino. Hay un clamor, hermano, celestial. Diga conmigo, hay un clamor celestial. Y oí otra voz procedente del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío. No es una sugerencia. Dígale al que tiene al lado, no es un por favor, será que tú puedes, es un mandato del Señor, es algo imperativo, donde el Espíritu de Dios nos dice a nosotros, a su iglesia: salid de ella, pueblo mío. Es un mandato urgente del Rey de Reyes y Señor del Señores. Es un llamado a su pueblo, que a estas alturas del capítulo 18 de Apocalipsis aún permanecen dentro de las estructuras babilónicas disfrazadas de religión. Y la voz no viene de un hombre, ni de una religión, ni de una organización, ni siquiera de un ministerio. Viene del mismo trono de Dios. ¡Alaba la gloria del Señor! Lo que pide nuestra iglesia es que una directriz del trono celestial es su mandato, es el último llamado profético para el avivamiento de la iglesia de Cristo en esta tierra. Necesitamos casas de reino que formule bien el diseño original de Dios, que puedan entenderlo a la cabalidad, que tengan toda la intencionalidad de hacer apología desde la misma casa. Porque los principios eternos, los principios de Dios no se pueden violar humanamente. Pero cuando es Jesús quien está caminando sobre las aguas, alaba a Cristo. Hay alguien que se pone de pie y le da la gloria a Dios. Ordeno, hermano, que un principio eterno, el mismo Dios, aleluya, quien ordenó a la gravedad empujar con su fuerza las cosas hacia la tierra. Pero cuando es el lobo, cuando es Jesús, la palabra de Dios encarnada en Jesús, alábalo, aleluya, pudo violar el principio, porque Él es y será el lobo de Dios vivo, y Jesús pudo caminar sobre las aguas. Los discípulos que estaban por allá, hermano, a lo lejos, vieron como de forma de un fantasma: ¿quién será? Y el Señor dijo: no temáis, soy yo, el Maestro. Y vino Pedro: si eres tú, Jesús, porque lo que, en otras palabras, lo que Pedro está diciendo tiene que ser algo espiritual, porque yo entiendo que los principios de Dios, que la fuerza de gravedad, que lo que nos está empujando, dice que ningún ser humano puede caminar sobre las aguas. Pero sí dijo Pedro: si eres tú, Maestro, haz que yo pueda llegar hasta ti.
Y el Señor le dice a Pedro, a Simón Pedro, Simón Pedro, ven. Yo me imagino, hermano, la unción que Pedro ahí le cayó. ¡Wow! Y puso su piecito ahí. ¡Wow! Es Jesús. Da sus primeros pasitos, no sé cuánto, pero como la ola, hermano, era tan fuerte la tempestad, se movió y Jesús estaba allí viéndolo y Pedro le dijo, Señor, me hundo. Y vino Jesús rápido y le tomó de la mano y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No dudes de la palabra que hoy Dios te está hablando hoy, amados hermanos en la fe. Esta palabra, hermano, no viene de hombre, ni de religión, ni de organización, viene del mismo trono de Dios. Alaba la gloria del Señor. Solo un principio puede ser violado por alguien que hizo el principio. Y ese principio, dice la palabra de Dios, que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Y a su nombre, y a su nombre. Apocalipsis 18:4 es el último llamado profético ante el juicio definitivo sobre este sistema babilónico en donde todavía su pueblo está inmerso. Diga a su hermano que tiene al lado, mucho cuidado pues. Dice la palabra, salid de ella. Dice la palabra, salid de ella. Dígale a su hermano, salid de ella. Salid de Babilonia. Salid de la religiosidad. No significa mudarse físicamente, sino que significa romper con toda alianza espiritual, doctrinales, ministeriales, con todo lo que lleva el ADN babilónico. Alaba a Cristo. De esas estructuras jerárquicas humanas, de esos sistemas de control, de religiosidad sin presencia de Dios, de eso que dicen ser evangelio sin redención, de ministerio sin reino y adoración sin pacto. Es un llamado a no ser partícipe de sus iniquidades y pecados. La iniquidad es la raíz del pecado, lo que implica que permanecer en ese sistema te convierte en cómplice, aunque tenga buenas intenciones. Dígale que tiene allá al lado, hey hermanito, hey, dígale, hey, dígale, yo, es hora de salir antes que sea demasiado tarde. Y fíjate lo que dice la Biblia, pueblo mío. Fíjate lo que dice, salid de ella, pueblo mío. Indica que no se le está hablando al mundo, sino se le está hablando a su iglesia. Se le está hablando a los santos. Se le está hablando a los creyentes. ¿Cuántos santos hay aquí en esta casa? Alaba a Cristo, alábalo. Nosotros somos los verdaderos santos de Jesucristo. No somos los que estamos pintados allí, hermano. Somos los verdaderos santos de Cristo. De aquellos que tienen hambre de Dios. De aquellos que tenemos que romper con esas estructuras babilónicas. Y mira lo que dice y termina advirtiendo el apóstol Juan, para que no recibáis parte de sus plagas. Esto nos muestra que Babilonia no será reformada. Nunca, jamás de los jamases, Babilonia, la gran ramera del diablo, será restaurada. Alaba a Cristo. ¿Se acuerda de la visión que tuvo el rey de Babilonia?
Estamos viviendo la última etapa del reino, hermano, que es el de los pies. Mezcla de hierro y de barro cocido. Pero vendrá tiempo, hermano, que vendrá la roca inconmovible de los siglos y destruirá a la gran ramera del diablo, porque han matado en nombre de Dios, han perseguido a la verdadera iglesia de Jesucristo. Muchos mártires cristianos diciendo que en el nombre de Cristo, hermano, nadie te va a matar a ti en nombre de Dios, porque el mismo Dios tiene un principio en el decálogo: no matarás. Alaba a Cristo. Entonces díganle que tiene al lado: Babilonia no será reformada. Babilonia no será transformada. Babilonia será juzgada y quemada. El juicio, dígale que tiene al lado, es inminente. Y la única salida es salir antes de que caiga. Y aquí, hermano, recibe esto en tu espíritu. Hay algo profético aquí, que hoy Babilonia no es solo una ciudad antigua, es un sistema global. Y usted ve que en todos los países del mundo hay una embajada de la gran Babilonia del reino en cada uno de los países del mundo. Abraza a tu hermano que tiene al lado y dígale a su hermano: ¿será eso posible? Dígale a su hermano que tiene al lado: no te equivoques, pues. Es un sistema global, es un sistema religioso, es un sistema, hermano, económico, militar, político y espiritual, que ha usurpado el lenguaje del reino. Te hablan bonito, se disfrazan, han corrompido el diseño de Dios y han disfrazado la idolatría con su liturgia y su falsa piedad. Si no, preguntémonos qué le pasó a Constantino cuando quiso mezclar lo que es puro, lo que es santo, con lo pagano. Y muchos ministros, hermano, lastimosamente, muchos ministros siguen dentro de esa Babilonia. ¿Saben por qué? Porque tienen temor, tienen miedo, por costumbre, quieren estar mejor, hermano. ¿Usted me entiende? No quieren, hermano, perder la comodidad, o por no perder la posición, los privilegios. Siénteme ahí donde está la mejor silla. Me dan de comer el plato de cristal de Bohemia y el vaso de oro. Hermano, y el mismo Jesús, hermano, nos enseñó, hermano, ser humildes de corazón. Jesús nos dijo: venid a mí todos los que están encargados y trabajados, y yo os haré descansar. Pero nos hace una advertencia: pero aprended de mí, dice Jesús, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso a vuestra alma. Alaba la gloria del Señor. Entonces muchos ministros siguen dentro de ella por temor, por costumbre, por comodidad o por no perder posición y privilegios. Pero el Espíritu clama: salid de ella, sal de la mezcla, sal del entretenimiento, sal de la religiosidad sin fuego de mi espíritu, sal del evangelio centrado en el humanismo, en una religión sea cual sea, sal de las alianzas con Faraón.
Es tiempo, amados hijos en la fe, de alinearnos con el reino de Dios y su justicia, y de levantar en nuestros hogares casas de reino. Que desde allí comience, hermano, la manifestación del reino de Dios y su justicia dentro de nuestros hogares. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Levantar esa casa del reino no para llenar auditorios, no para aglutinar gente, yo quiero una mega iglesia, sino para encender corazones, encender hogares redimidos por el Señor Jesucristo, y en donde se manifiesta el gobierno del Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Y el reino que Dios anunció, hermano, no es una religión. No te estoy hablando de judaísmo renovado con un cristianismo o islamismo como un sistema institucional. No es un sincretismo espiritual, es el gobierno eterno. Es el gobierno absoluto y soberano eterno Dios que te estoy hablando. Fíjate, miren lo que dice Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4 versículo 43. En la Biblia textual, cuarta edición. Pero Él les dijo también a las otras ciudades: es necesario que pronuncie el evangelio del reino, porque para esto he sido enviado. Repito, pero Él les dijo también a las otras ciudades: es necesario que anuncie el evangelio del reino de Dios. ¿Que anuncie qué? El evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Vamos a discernir esto. Este versículo es la declaración del propósito oficial de Cristo. Aquí no dice: vine para fundar una religión, ni para introducir un sistema teológico. Cristo dice con claridad absoluta: para esto he sido enviado. ¿Para qué? Dígale que tiene al lado: ¿para qué? Para anunciar. Diga conmigo: para anunciar, proclamar el mensaje del reino de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Y la razón del que Cristo vino oficialmente a esta tierra fue a proclamar el reino de Dios, el evangelio del reino. Diga conmigo: el evangelio del reino. Y esto, hermano, de lo que te estoy hablando, te rompe con siglos de interpretación religiosas que han convertido el mensaje del reino en un sistema religioso cristiano, una doctrina más o una agenda eclesiástica que realmente no es así. Ahora, ¿qué es realmente el reino de Dios? Dígale a su hermano: el reino de Dios no es una doctrina. El reino de Dios es el gobierno de Dios operando, manifestado a través de su iglesia aquí en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Es el gobierno absoluto, eterno del Padre sobre toda su creación. La iglesia de Cristo es y será una nación espiritual que será dirigida por nuestra constitución, que es la Biblia, y que nuestra cabeza se llama Jesucristo.
manifestación divina, viva, activa, del dominio del Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Alaba al Señor. Te estoy hablando de esa expresión del propósito eterno del Rey de Reyes, establecido a sus hijos. Tú eres nación de Dios, tú eres pueblo escogido, tú eres nación santa, tú eres real sacerdocio. ¿Quién le dijo a la mujer que no tenía sacerdocio? Es una mentira del diablo. No, el sacerdote de mi casa es el esposo. Claro que somos los esposos, pero también ustedes, las mujeres, tienen, aleluya, un sacerdocio real. Alaba a Cristo. Hombres machistas que lo que han querido es denigrar a la mujer y no nos hemos dado cuenta de que somos un cuerpo en Cristo, aleluya, y que nuestra casa tiene que ser una casa del reino. Ahora, que Cristo sea la cabeza del hombre, enseña Pablo, es otra cosa, pero que la mejor ayuda idónea del hombre es la mujer, pero tiene también un real sacerdocio. Alabado sea el nombre de Cristo. Amén, las mujeres. Con grito de júbilo a las mujeres. Aquí no hay machismo, hermano. Aquí no hay esta corriente aquí en esta casa apostólica. Cristo no vino a negociar con los sistemas humanos, sino Él vino a introducir, diga conmigo, a introducir la cultura del reino de Dios, de los cielos. Vino a manifestar la voluntad de su Padre en la tierra. Cristo vino a confrontar la misma hipocresía del diablo, de las estructuras religiosas y de la restauración del diseño original de Dios para la humanidad. Toca al que tiene al lado de él y ojo, por favor, abra los ojos, hermano, abra los ojos. Estamos en un tiempo difíciles. Yo creo en la juventud de esta casa. Dije que yo creo en la juventud de esta casa. Yo creo en los niños de esta casa, de lo que Dios está haciendo en esta casa, aleluya. Y en Lucas capítulo 4, versículo 43, que leímos anteriormente, anula toda pretensión religiosa de reemplazar el reino con teología, rituales, religiones jerárquicas de templo y con dogmas de hombres. Cristo vino como Rey de Reyes y Señor de Señores, no como un fundador de una nueva religión. Él vino a establecer su reino en esta tierra y nosotros, iglesia, a manifestar el reino de Dios y su justicia. Así lo reveló, amados hermanos, el apóstol Juan en el libro de Gálatas, capítulo 3, 19. Gálatas capítulo 3, 19 dice: ¿para qué entonces la ley fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia que había sido profetizada? Diga conmigo, el Mesías, Cristo, el ungido. Mira lo que dice Pablo: y fue promulgada por medio de ángeles en manos de un mediador. Es decir, que la ley no fue el inicio del reino, fue una pausa temporal de aquel desorden. Dígale a su hermano, de aquel desorden, de aquella corrupción causada por el sistema humano desde el principio con Adán y Eva, cuando pecaron, y fue un intermedio judicial, no un diseño eterno.
la ley. Es decir, amados hijos en la fe, que la ley no fue el inicio del reino, fue una pausa temporal para arreglar el desorden humano a causa del pecado. El reino no nace con Moisés, nace con el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Alaba a Cristo. Oh. Recibe esta palabra en tu espíritu. La ley no nace con Moisés, nace con el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y esto, hermano, se refiere a la creencia religiosa de que el plan de salvación de Dios era y es a través de Jesucristo, que fue establecido desde mucho antes de la fundación del mundo, no con la figura de Moisés y la entrega del decálogo de los 10 mandamientos de la ley que se le dio. Se basa de unos pasajes bíblicos en Apocalipsis 13:8, en Apocalipsis 13 versículo 8, que allí menciona al Cordero como inmolado desde la fundación del mundo. Alabado sea el nombre de Jesús. El Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Y en Juan capítulo 17:24 dice, Jesús habla de un amor del Padre que existía antes de la creación. ¿A qué yo me refiero, amados hijos en la fe? Por eso quiero intentar volver a la ley y está retrocediendo. Cada vez el reino hace una transgresión, hermano, original. Porque cuando el hombre quebranta el mandamiento de Dios, entonces la escena de Pablo nos hace un llamado en Romanos 8:32. La ley del pecado y de la muerte. ¿Se acuerdan de la ley del pecado y de la muerte? Dígale que tienen al lado los principios establecidos por Dios no se pueden violar por el sistema humano, porque los principios de Dios son eternos. Alaba a Cristo. La única manera que un principio sea reemplazado por un principio superior, mejor, es por aquel que hizo el principio, que es Dios. Y si Dios dijo que hay una ley del pecado y de la muerte, como el mismo Pablo habla en Romanos 8, versículo 2, miserable de mí, ¿quién podrá con este cuerpo de corrupción y de muerte? Porque la ley, habla Pablo, del pecado y de la muerte. Me están condenando y me hace a través de la carne hacer cosas que yo no quiero. Pero al final de Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo te habla, pero gracias a Cristo tenemos la redención. Alabado sea el nombre del Señor. Es decir, que esa ley del pecado y de la muerte, lo que debía de ser un mapa de vida, se convirtió en una sentencia judicial por causa de la iniquidad. Pero ahora, estando presente Cristo, tenemos ahora una vida indestructible. Hay alguien que se pone de pie y alaba la gloria de Dios. Tú y yo portamos una vida indestructible. Y con esto concluyo. En la Biblia, la casa del reino se refiere a la iglesia. La casa
del reino se refiere al cuerpo de creyente en Cristo y también a los cielos, donde Dios reina y donde los justos tendrán su morada eterna. No es un lugar físico específico, sino más bien un ámbito espiritual donde se va a manifestar la gloria de Dios. Y la gloria de Dios, iglesia, ha sido liberada. Alaba a Cristo. Alaba la gloria de Dios. Cuando la gloria de Dios ha sido liberada, no hay hombre, no hay diablo, no hay sistema humano, no hay poder jerárquico aquí en esta tierra que pueda ir en contra de esta nación espiritual que Dios ha escogido a través, aleluya, de Jesucristo desde mucho antes de la fundación del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Alaba la gloria del Señor. Quiero sumar algo más. La iglesia como cuerpo de creyentes lo habla Pablo en 1 de Timoteo 3:15 y se describe la iglesia como columna y baluarte de la verdad. Dígale al que tiene al lado, usted es columna y baluarte de la verdad, lo cual puede interpretarse como la casa o familia de Dios en la tierra, porque usted es un ungido de Cristo. Alaba la gloria del Señor. Usted es y será considerado como la morada del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Recibe eso en tu espíritu. Donde quiera que Dios te lleve, el Espíritu de Dios estará contigo. Él levantará bandera por ti, porque tú eres su hija. Dios, hermano, levantará bandera por ti, porque tú eres su hijo. Solo el Señor te pide, ama la verdad y no la vendas, porque tú eres morada del Espíritu Santo, eres casa de Dios, eres cielo de Dios en representación aquí en esta tierra, eres reino de Dios en la tierra, eres la expresión del reino de los cielos. De lo que se habla allá, lo hablamos nosotros aquí en esta tierra. Porque cosas, dice Pablo, que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido el corazón de hombre, son aquellas cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. ¿Y cuánto le aman al Señor? Entonces, dígale a su hermano, usted es una casa del reino. Dígale a su hermano, usted es la iglesia, como a los cielos. Y usted y yo estamos para manifestar a Cristo. Y dígale a su hermano, repita conmigo, mi familia puede ser el lugar donde el reino de Dios se mantiene con poder. Vamos a adorar a Cristo. Nuestra gran comisión, predicar el Evangelio de Cristo a toda criatura, impactando a las naciones con el mensaje de salvación. Somos Comunidad Cristiana Senda de Vida Internacional.